Muy buen día, Dios le bendiga. Hoy estamos para compartir la clase bíblica. Hoy un día especial, día domingo de resurrección. Hemos estado estudiando en nuestro currículum Vida Nueva, el tomo 12, la unidad 1 sobre las profecías de Daniel, pero se hace una pausa para considerar este tema en función de la celebración de la Semana Santa. La clase de hoy, la tumba está vacía, el Salvador vive. Y en la clase de hoy, como resumen de contenido, tenemos que fijar que la resurrección de Cristo es el fundamento de la vida cristiana y de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y de la vida cristiana. Es el aprendizaje que debemos llevarnos hoy. Oramos para que el Señor nos ayude en este estudio bíblico. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra. Te rogamos, oh Dios, que sea de amplísima bendición y que a través de este estudio podamos afirmar no solamente el conocimiento y la veracidad de la resurrección, sino poder responder a los desafíos que la resurrección y que tus mandamientos posterior a ella nos han dejado como iglesia. Ayúdanos, Señor, por Jesús. Amén. La tumba está vacía. El Salvador vive. En la clase de hoy afianzaremos el conocimiento de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos posterior a su resurrección. Además, pretendemos que reaccionemos con gozo al saber la certeza y la eficacia de la resurrección para nuestras vidas. Además de eso, confiamos en que reaccionemos de manera muy comprometida a las instrucciones, mandamientos que el Señor dejó a la iglesia cuando resucitó y se les apareció a sus discípulos. El versículo clave de la clase de hoy se encuentra en Marcos 16, versículo 6, que dice: Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. A pesar de que leemos Marcos 16, 6 como texto bíblico, el fondo bíblico de la clase de hoy está en el Evangelio de Juan en su capítulo 20, los versículos 1 al 23. Y es importante conocer este relato a partir de Juan, porque Juan fue un testigo ocular de la resurrección. Jesús resucitó. Esta sencilla declaración es la base de la misión de la iglesia. Ya resucitado, Jesús se reveló a quienes había escogido para la tarea de alcanzar al mundo. Hoy cumplimos la tarea de anunciar que hay perdón y que se puede ser hijo de Dios al creer en Jesucristo como resucitado. La lección de hoy nos presenta la experiencia de los primeros discípulos que fueron al encuentro con el Cristo resucitado. Cómo Él los envió a comenzar la obra del evangelismo que continuamos hoy. Tarea que tenemos que hacer y que tenemos que hacer con gozo. Ahora bien, pensemos un poquito. ¿Cuántos de nuestros amigos han expresado fe en la resurrección de Jesús? Podríamos preguntar de otro modo: ¿cuántos han ridiculizado la afirmación de que Jesús resucitó de los muertos? Nosotros, como iglesia, no olvidemos que la resurrección de Jesucristo es fundamental para nuestra fe como cristianos. ¿Podrá usted testificar con confianza a otros si Jesús no hubiera resucitado de la muerte? ¿Cuál sería el contenido del evangelio con un Cristo muerto? Por eso, estudiar hoy la tumba vacía, el Salvador vive. Y precisamente una tumba vacía es el primer aspecto a tratar en esta clase
y se encuentra basado en el Evangelio según San Juan. Ya saben, en el capítulo 20, los versículos 1 al 9. En esta porción bíblica vamos a encontrar que María Magdalena se apersonó temprano en la mañana para ungir el cuerpo del maestro. Era el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo, Juan se llama a sí mismo, el otro discípulo al que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una tumba vacía es el primer tópico. Vemos aquí que en los primeros dos versículos de Juan capítulo 20, María Magdalena se acerca a la tumba con el propósito no de encontrarse con un Cristo resucitado ni con una tumba vacía, sino iba a honrar al maestro ungiendo su cuerpo con especias, ya ahí puesto en su lugar de descanso según su razonamiento. Va rumbo a la tumba y a sorpresa, la tumba está abierta. La piedra ha sido movida y ahí hay un episodio que es el que nos narra en los primeros versos de Juan 20. Ella va con la intención de ungir el cuerpo de Cristo con especias aromáticas, según Juan 16, Marcos 16, 1 y Juan 20. Ella había sido una mujer librada de 7 demonios y era una mujer que junto a otras mujeres apoyaba financieramente el ministerio de Jesús, como nos menciona Lucas en su capítulo 8, versículo 1 al 3. Ella y otras mujeres, compañera, descubrieron que la piedra había sido removida. Y evidentemente eso le trajo sorpresa y le trajo inclusive sospecha de que habían robado el cuerpo de Jesús. Ella pensó que alguien había sacado el cuerpo de Jesús de la tumba y entonces corre y notifica a Pedro y a Juan, no para anunciar que Cristo ha resucitado, sino que no encontró el cuerpo. Un dato muy importante a resaltar es que María encontró la tumba vacía. Y este es el tema de la clase de hoy. Una tumba vacía, el Salvador vive. Hasta ese punto, María no tiene explicación por qué la tumba está vacía. Hasta ahora ella no sabe por qué esa piedra se movió, pero una cosa está clara, es que ella va a dar un informe a Pedro y a Juan de que se ha apersonado a la tumba para ungir a Cristo y no ha podido hacerlo porque la tumba está vacía. María Magdalena es una mujer transformada por Cristo y como resultado del trabajo, de la transformación, de la liberación que logró con ella, ella le siguió. Pensemos aquí, ¿de qué manera su vida, la mía, ha sido transformada por Cristo? ¿Estaremos nosotros reaccionando en gratitud, en actitud correcta de compromiso con Jesús, al haber sido transformados nosotros también, como lo hizo María en su oportunidad? Es una cuestión en la que tenemos que reflexionar, porque se trata de reaccionar de manera positiva y proactiva en función de los beneficios que hemos recibido de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora bien, María se apersona a informar que ha encontrado la tumba vacía y eso provoca que Juan y Pedro se apresuren a llegar hasta la tumba. Corren de manera apresurosa. Evidentemente, Juan, probablemente más joven, corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba, pero no entró. Pero Pedro, al llegar Pedro, sabemos que Pedro era más efectivo, más enérgico, más temperamental. Pedro entró derecho hasta la tumba y vio los lienzos, esas tiras de lino donde envolvían los cuerpos para momificarlo, y
vio en un lado aparte, dobladito, bien puesto, el lienzo que había cubierto el rostro del maestro. Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. Hay algo que resaltar aquí. Juan creyó. A Juan no le cupo ninguna duda de que Cristo había resucitado al ver los lienzos ahí en aquel hueco dentro de esa piedra donde le habían puesto. No fue así con María. María todavía está consciente de que su cuerpo ha sido robado. Sin embargo, Juan creyó. Pedro y Juan aún no habían entendido a partir de las escrituras que Jesús resucitaría. Lo comprendieron después. De hecho, después el mismo Jesús lo explica. Sin embargo, con todo y no comprender del todo, es resaltable que el versículo 8 de esta expresión bíblica nos plantea que Juan creyó. Pensemos aquí. Imaginémonos nosotros en la tumba temprano esa mañana. ¿Cómo habría reaccionado usted? ¿Se identifica con María? ¿Se identifica con Pedro? ¿Se identifica con Juan? ¿Con ninguno de ellos? ¿Qué habría pensado usted? Su maestro, quien le amó, quien le sirvió, quien le bendijo, quien le liberó, quien le salvó. De repente lo han crucificado, lo han puesto en un sepulcro. Usted quiere honrarlo porque le agradece, pero él no está ahí. ¿Qué habría pensado usted? ¿Por qué era necesario que Jesús se levantara de los muertos? Es una pregunta fundamental. No olvide que la resurrección es un conocimiento y fundamento imprescindible para la fe y la vida cristiana. La necesidad de la resurrección está expresada por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 14 al 19. Nos habla aquí de la resurrección como fundamento de la fe y de la práctica de la vida cristiana. Si Cristo no resucitaba, habrían un montón de cosas trágicas con las que tendríamos que enfrentarnos nosotros hoy. Citemos alguna de ellas. Si Cristo estuviera en la tumba, nuestra predicación sería inútil. Sin embargo, porque Cristo resucitó, nuestra predicación hoy es poderosa y es una predicación transformadora. Si Cristo estuviera en la tumba, nuestra fe sería inútil. Sin embargo, porque Cristo resucitó, nuestra fe es fundamento y propósito de nuestra vida cristiana. Esta fe nos lleva a agradar a Dios. Esta fe está puesta en alguien que tiene la facultad de salvarnos, pues actuó, murió como nuestro Redentor. Si Cristo estuviera en la tumba, seríamos testigos falsos cuando decimos que Dios lo levantó de los muertos. Estuviéramos mintiendo. Sin embargo, porque Cristo resucitó, nuestro mensaje es verdadero y nuestra esperanza tiene fundamento de certeza. Si Cristo estuviera en la tumba, entonces los que mueren creyendo en Él no resucitarán. Sin embargo, por cuanto Él resucitó, todos los que mueren creyendo en Él resucitarán igualmente. Él venció la muerte, hizo cautiva la cautividad. Si Cristo estuviera en la tumba, todavía estaríamos en nuestros pecados. Sin embargo, por cuanto Él resucitó, somos librados de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que venir continuamente con sacrificios de animales y ceremonia de purificación. Ahora podemos entrar confiados al trono de la gracia,
donde encontramos socorro oportuno. Si Cristo estuviera en la tumba, todas las personas deberían compadecerse de nosotros, porque nuestra esperanza en Cristo no tendría ningún efecto después que muramos. Sin embargo, como Él resucitó, somos más que vencedores y seremos levantados en su venida. Él fue a preparar lugar para nosotros y luego venir por mí y por ti, que somos la iglesia. No olvide, como la tumba está vacía, nuestro Salvador vive. Ahora bien, el episodio nos lleva a un segundo momento. Ya vimos el primer momento, María encuentra la tumba vacía, notifica a Pedro y a Juan, ellos vienen, validan, verifican, Juan cree. Ahora bien, veamos el segundo tópico, el Señor resucitado. María expresa dolor, preocupación por no encontrar al maestro. Vinieron Pedro y Juan con ella. Ellos regresaron a sus asuntos, dice la Biblia. Lo dieron como un hecho probable. Juan creyó, Pedro no muy convencido todavía, pero no asumieron decisión alguna. La Biblia dice que regresaron a sus asuntos, se fueron. No olvidemos que esa gente estaba atemorizada. Esa gente estaba escondida porque podía estar siendo sujeto de persecución por aquello que crucificaron a Jesús. Los judíos que provocaron que los romanos lo crucificaran podían estar persiguiendo a estos apóstoles. Por esto están más o menos tímidos con esto. Sin embargo, María se queda llorando. Ella vio que algo había cambiado en la tumba. Vio dos ángeles dentro. No lo identificó como ángeles. Ella vio a dos personas ahí, a los cuales preguntó dónde le han llevado, dónde le han puesto. Estoy buscando a mi maestro, a mi Señor. No lo he encontrado. Infórmenme qué ha pasado con él. Ella pensó que eventos estaban sucediendo, probablemente combinado con algún poder humano. Acuérdense que de hecho las autoridades romanas aseguraron mucho el sepulcro, pusieron guarda porque temían que el cuerpo fuese robado para realmente validar su resurrección. Ella pudiera pensar que elementos humanos participaron en el hecho de que el cuerpo no está ahí. Pero ella también vio a Jesús, pero no le reconoció. Él le habló y ella volteó, preguntó, ¿qué busca? ¿A quién busca? Y ella, al maestro. Yo busco a Jesús. ¿Dónde han llevado al cuerpo? Y al no reconocerla a él, entonces él le dijo, la llamo por nombre, María. Y ella respondió, Raboni. Es una expresión aramea que significa maestro. Y él le dijo, no me toque, porque ella intentó aferrarse a él. Me gusta esa reacción. Es una reacción que debemos tener nosotros. Al saber que resucitó, debemos aferrarnos a él. Pero ella él la detuvo. Todavía no he ido al Padre. Sin embargo, ve y dile a ellos. Es el tercer tópico, porque él aquí está encargándoles a ella una misión. Misión que también nos encarga a nosotros. Ya lo veremos. Ahora bien, piense lo siguiente. María tuvo dificultad para reconocer al Cristo crucificado. ¿Qué estaría pasando por la mente de María? ¿Qué nivel de tribulación, confusión, dudas, cargas tendría María que le impidieran reconocer a Jesús al momento de verle resucitado? Mi pregunta, ¿qué podría impedir que usted y yo veamos claramente hoy a Jesús? ¿Cuáles cosas
pasan por la mente nuestra que pudieran impedir que veamos a Jesús como Él es, que veamos su beneficio, que veamos la tarea de salvación que Él ha obrado a nuestro favor, que nos identifiquemos con sus llamados y mandamientos como iglesia? Luego de este episodio con María, donde Él se presenta, ella lo identifica finalmente, lo reconoce y valida como maestro. Él le advierte que aún no le toque. Jesús también se revela a otros. María se encuentra con Jesús, ya lo sabemos. Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensó que era el hortelano. Jesús le dice María, lo que ella identifica. Pasó lo mismo con los jóvenes de Camino de Emaús. Solamente cuando Él parte el pan y ora, es que ellos reconocen que es Él. Le fallaron los ojos, pero sus oídos estuvieron claros al tono dulce de su voz, que fue inconfundible para ella. Jesús se revela a María ya resucitado. Ahora bien, hermanos, es significativo esto. No olvide que ya hemos dicho que la resurrección es el fundamento de la fe y la vida cristiana. La certeza de la resurrección es imprescindible para nuestra condición de cristianos. Y la Biblia nos plantea evidencias físicas, evidencias oculares, nos plantea el derramamiento del Espíritu Santo y milagros continuos como pruebas evidentes de la resurrección. ¿Cuáles son las evidencias físicas? Bueno, los que llegaron a la tumba encontraron que la piedra había sido removida, es una evidencia. A pesar del castigo del gobierno romano por quitar el sello de la piedra, había sentencia de que había condena al que tocara esa piedra. Sin embargo, la piedra estaba movida. La tumba estaba vacía, sin rastro de cuerpo alguno de Jesús. Y un hecho muy trascendente, parece simple pero trascendente: el lienzo con que fue cubierta su cabeza, su cara, estaba dobladito y puesto muy cuidadosamente en un lugar específico en la tumba. Alguien que roba no ordena, no dobla, no acomoda bien. Alguien se levantó y con vida dejó clara una señal posible de dar una identificación, una pista a los que llegaron a la tumba de que algo trascendente había pasado. Una prueba física: el lienzo que cubrió su cara estaba dobladito y puesto ahí en un lugar. Pero además hay testimonios oculares. Muchos de los seguidores de Jesús lo vieron después de la resurrección, incluidas las mujeres que lo vieron primero. Entre los testigos que estaban sus discípulos más cercanos, más de 500 de sus seguidores lo vieron en otros momentos, a quienes se le apareció en circunstancias. Mateo 28, 8 al 10 plantea esto. Juan 20, 19 al 20. Juan 20, 25 al 27. Primera de Corintios 15, 6. Hay evidencias en la Biblia que dan claras señales de que Él resucitó. Además, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versos 32 y 33, vamos a encontrar que en ese día, día de Pentecostés, Pedro dijo que Jesús, quien había resucitado de los muertos y había ascendido al Padre, era el que había derramado al Espíritu Santo. Y no olvidemos que Pedro fue a la tumba ese día. No olvidemos que ese mismo día, ya al anochecer, Él se les apareció y Pedro estaba ahí. Él sabía lo que estaba diciendo. Además, los milagros continuos prueban que Él resucitó. El poder de Cristo sanó milagrosamente al hombre en la puerta del templo, la hermosa. A otros que registra el libro de los Hechos, Hechos 3:16, Hechos 9, 34 al 36 y 36 al 43, Hechos 14, 8 al 10. Todavía hoy Cristo hace milagro. Ha hecho milagro contigo. Lo ha hecho conmigo. Es imposible que Él obre milagros hoy si Él estuviera en su tumba. Una evidencia clara
de que Él vive es que Él obra en ti y en mí. Estas evidencias deben convertirse en argumentos que usted y yo usemos para compartir la realidad de la resurrección. Con quienes no le conocen todavía, son cosas que tenemos que decir y compartir. Como creyentes en Cristo, debemos enfocarnos en el hecho glorioso de su resurrección. Compartir nuestra fe con los que no conocen a Jesús para que sean transformados por Él. Igual nosotros hemos sido transformados. Igual usted ha sido transformado. Ahora bien, hemos visto a una tumba vacía. Hemos visto a un Jesús resucitado que se revela y se presenta. Ahora bien, esto tiene propósito. Esto tiene razón. Esto tiene motivación. Y esto nos lleva al tercer tópico de esta clase. La gran comisión, que está narrada en Juan 20, 18 al 23. Enfático: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús anuncia su resurrección. Jesús envía a María y le dice: cuéntales a ellos que voy al Padre, a mi Padre, al Padre de ustedes y al Padre de todos. Y cuando vaya a Él, entonces Él regresó hasta ellos. Ella no podía aferrarse a Él todavía en ese momento, pero tendrían la oportunidad de acercarse a Él. Ahora bien, ella recibió la responsabilidad de decir a sus discípulos lo que Él le dijo que dijera, porque Él le dijo que dijera: diles a ellos que subo a mi Padre, que subo a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Trascendente esto, porque ahora Jesús está usando una declaración que nos envuelve a nosotros, no solamente como beneficiarios de la resurrección, sino como comprometidos con la resurrección. Diles que voy a mi Padre y a su Padre, que yo voy a mi Dios y a su Dios. El poder de Dios es el que hace posible el nacimiento sobrenatural en Cristo como salvo, como hijo de Él. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y María se convierte en la primera anunciadora de esa verdad. Ella anunciaría a sus discípulos la resurrección de Jesús. Verso 18 dice: y esta es la base de nuestro nuevo nacimiento. El regreso de Jesús al Padre iniciaría una nueva fase de relación con los discípulos, ya que Él no estaría físicamente presente con ellos, sino que enviaría al Espíritu Santo. Eso lo prometió Él. Juan 14, 18 y Juan 16, 7. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu testificaría de Cristo. Él me glorificará en ustedes. Les recordaría a sus seguidores todos los beneficios de la salvación en Cristo. Les guiaría a la verdad, nos daría enseñanza, nos daría convicción de la condición de pecado. Así que el Espíritu Santo mismo es una evidencia funcional y fundamental para garantizar que Cristo resucitó, porque tenemos al Espíritu, porque ya Cristo no está con nosotros, porque Él se fue y Él entonces lo envió. Ahora bien, eso tiene propósito. Y aquí se envuelve entonces lo que llamamos la gran comisión, porque después que Cristo resucita, al revelarse y encontrarse con ellos, entonces nos deja tareas a ellos y a nosotros como iglesia. Eso lo recoge
Mateo 28, 16 al 20. Id y haced discípulos. Eso lo recoge Marcos 16, 15. Eso, id y predicad el evangelio. Eso lo recoge Lucas 24, 49. Y que se predique el arrepentimiento en el nombre de Jesús. Eso lo recoge Juan 20, 21, cuando dice: reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Él les dio la presencia y el poder del Espíritu para capacitarnos y capacitarnos para esa misión. Eso dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dio una misión: anunciar el perdón de los pecados. Compartir las buenas nuevas del perdón a través de Cristo es una de las cosas más importantes que los cristianos podemos hacer. ¿Cómo respondería usted a alguien que dice: Dios nunca podría perdonarme? Bueno, hay varias respuestas. Dios hizo posible que seamos perdonados cuando envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, a sufrir el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz. Efesios 1:7 dice eso. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios para ser perdonados. Juan en su primera carta, capítulo 1, 8 al 10 dice esto. Debemos perdonar a otros el pecado que han cometido contra nosotros para recibir el perdón de Dios por nuestros propios pecados. En Mateo 6, 14 y 15, el Señor dice esto. Jesucristo es nuestro modelo supremo de cómo debemos perdonar. En la cruz, en Lucas 23, 34, en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto se recoge también en Efesios 4, 32. El perdón de Dios hacia nosotros es completo y trae un cambio dramático en nuestra posición ante Dios. Isaías 1:18 dice esto. La falta de perdón también obstruye nuestra oportunidad de orar y recibir respuesta del Señor. Marcos 11:25. Ahora bien, ¿cuál es nuestra reacción y compromiso frente a que la tumba vacía, el Salvador vive, se revela y nos da misión? Los discípulos se regocijaron al ver al Señor resucitado. ¿Qué te genera a ti hoy? Volver a afianzar el conocimiento de que tu Cristo vive, de que tiene un Salvador suficiente porque no se quedó en la cruz. Ojalá que podamos reaccionar con el mismo nivel de gozo que ellos reaccionaron. Que Dios nos ayude de manera gozosa a compartir a Cristo con aquellos que no le han recibido todavía y que están alrededor nuestro de manera permanente. Oremos para que se eliminen todos los obstáculos y que podamos hablar del amor perdonador de Cristo a los demás. Hoy la tumba está vacía y tu Salvador vive, pero Él quiere ser y debe ser el Salvador de otros, y tú y yo tenemos la misión. Como mi Salvador vive, Él debe ser el Salvador de otros, y tú y yo somos los responsables. La resurrección de Cristo es el fundamento de mi fe, de tu fe, de mi vida cristiana, de tu vida cristiana, y también debe serlo de todos los que aún no les conocen. Tú y yo tenemos el encargo. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos ha dado la oportunidad de compartir esta palabra. La tumba quedó vacía y tú, mi Cristo, mi Salvador, vive, y tu vida me garantiza la vida a mí, porque tú con tu resurrección has absorbido la muerte para entregarnos tu victoria. Es mi victoria. Ayúdanos, Señor, a asumir el compromiso de la gran comisión, la tarea de ir y predicar este evangelio, esta palabra transformadora, y garantizar al hombre que si te recibe como Salvador, serán perdonados. Y como tú dejaste la tumba vacía, un día
la tumba de todo lo que hemos creído en ti también estará vacía. Dios le bendiga. Nos vemos en la clase del próximo domingo. El próximo domingo cerramos la unidad 1 que está tratando la unidad del libro Las profecías de Daniel. Nos tocaría ver el panorama profético del fin de los tiempos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.